pezuña, pata de animal, quiro, y ergos, que significa trabajo, trabajado a mano. Quiropráctica significa hecho a mano, cirugía significa trabajado a mano. Básicamente son sinónimos. Entonces se les llamaba cirujanos, pero no porque abrieran con bisturí y extrajeran algo ahí, alguna víscera y la trabajaran, sino se les llamaba cirujanos porque utilizaban las manos como recurso terapéutico principal, ¿sí? Entonces la medicina hipocrática, la medicina griega, era ante todo una medicina manual. No estamos hablando de una cirugía en un quirófano. La palabra quirófano viene de quiro, humano, donde se introduce el bisturí y las manos. No estamos hablando de eso. Se les llamaba cirujanos porque usaban las manos para acomodar huesos, vértebras, luxaciones, subluxaciones. ¿Ok? Bueno, ¿esto de dónde lo saqué? De los más grandes, de los dos más grandes hipocratistas que he leído, Littré y Pedro Laín Entralgo. El gran filósofo y médico español Pedro Laín Entralgo, que escribió muchas obras sobre Hipócrates y la medicina hipocrática y sobre la historia de la medicina. Y Littré, pues es uno de los más grandes hipocratistas de todos los tiempos. Se le denomina hipocratista al experto en Hipócrates y en la medicina hipocrática. Democedes de Trotona fue honrado por la corte persa. El historiador griego Heródoto afirma que eso sucedió. Era miembro de la escuela jónica de la medicina manual y pragmática y manipuló el tobillo de Darío, quien lo recompensó con grandes riquezas. ¿De dónde saqué esta cita? De los 9 libros de la historia de Heródoto. Obviamente aquí no viene la cita bibliográfica porque esto nada más lo usé para dar clases. Pero cuando leí los 9 libros de la historia de Heródoto, de ahí saqué esta cita bibliográfica. Los 9 libros de la historia te hablan sobre las guerras médicas, las guerras que hubo entre los persas y las ligas de Esparta y Atenas. ¿Ok? Entonces aquí dice que le manipuló el tobillo a Darío. ¿Quién era Darío? Pues era uno de los reyes persas. Hubo una dinastía de Daríos. Darío el persa, Darío I, Darío II, Darío III, Darío Histaspes, en fin. Y lo recompensó con grandes riquezas. Aquí tenemos una concepción artística de cómo le acomoda el tobillo a Darío. Aquí está Democedes de Trotona y este es Darío. ¿Okay? Los paidotribos o paidótribos. No sé si hayas leído alguna vez algún libro de la editorial Paidótribo o Paidotribo. Entonces aquí explica, bueno, esta es la explicación de por qué se llama así esa editorial, que por cierto publica libros muy buenos en español. En Roma fueron muy importantes los baños, los masajes, la hidroterapia, las movilizaciones, como de hecho atestiguan la historia y los registros arqueológicos que había salas enteras de masaje. Tales cuidados se administraban en los baños públicos, las palestras y los gimnasios por los paidotribos. ¿Qué son las palestras? La palestra era, vamos a decir, un cuadro donde había lodo y donde luchaban, hacían una lucha olímpica entre dos contrincantes y se llenaban de lodo y hacían pues una especie de lucha olímpica. Esa era la palestra. Y los gimnasios también, la palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo, porque ahí estaban desnudos practicando el deporte, vamos a decir, en paños menores, ¿no? Y los paidotribos eran expertos en tratar esguinces, contusiones, luxaciones, subluxaciones e incluso fracturas. Y ya mencioné 2 veces el par luxación, subluxación, que vamos a ver qué era lo que realmente significó a lo largo de la historia, que nada tiene que ver con el significado que milenios después se le dio en la quiropráctica. Vamos a ver lo que era subluxación y luxación en la antigua Grecia. La notoriedad y el virtuosismo de algunos paidotribos eclipsaban a la de algunos médicos, como sucedió en muchas culturas y en diversas épocas. Por ejemplo,
Cuando llegaron los españoles a lo que hoy llamamos México, había más de 40 curanderos o especialidades de la medicina tradicional mexicana, y el más famoso, el más cotizado, le llamaban Tepostec Patiani. ¿Quién es el Tepostec Patiani? El acomodador de huesos, lo que hoy llamamos hueseros. Y te acomodaban el Cuitlatetepontli y el Cinchocholi. El Cuitlatetepontli era la columna vertebral y el Cinchocholi era la zona del sacrocoxis. Entonces eran los más cotizados. Lo mismo sucedía aquí con los paedotribos. Eran muy notorios, eran muy cotizados, y también los alictos tenían la misión de preparar a los atletas, como llevan a cabo hoy en día los quiroprácticos deportivos o incluso los masajistas o los fisioterapeutas, ¿sí? o los médicos del deporte, etc. Quirión, la palabra quirión significa el que usa las manos, ¿no? El centauro quiropráctico. En la mitología griega, Quirión, el centauro benevolente, curaba con las manos y enseñó a Aquiles a que curara también con las manos a Patroclo, que era su amigo y me parece que también era su sobrino. Así pues, Quirión era el centauro quiropráctico en la mitología griega. Quirón o Queirón, en griego significa el que es diestro con las manos. Tienes que leer la Ilíada, la Odisea, o ver la película de Troya de Brad Pitt, donde ahí sale Aquiles con Patroclo, para que más o menos entiendas esta historia. El centauro Quirión. ¿Qué era un centauro? Pues era un personaje mitológico con un cuerpo de caballo y cuerpo y cabeza de un ser humano, ¿sí? En esta vasija se percibe aquí a Aquiles curando a Patroclo de sus heridas, ¿ok? Esta es una vasija de aquel tiempo. En alguna ocasión visité el Museo de la Cultura Griega en Berlín, Alemania. Es muy interesante verlo. Y hay muchas de estas vasijas ahí originales de aquel tiempo, del siglo V antes de Cristo. Bueno, pues en la mitología griega, Quirón pertenece a una familia de centauros sabios, nobles y filósofos. Fue hijo de Cronos o Saturno y de la ninfa Filira, hija de Océano o Neptuno. Quirón fue médico y, según se dice, también quiropráctico. Sabía de música, de arte, de la guerra, la caza, la moral, por lo que fue maestro de héroes griegos como Aquiles, Heracles pues era Hércules, ¿no? Orfeo, Jasón y Asclepios. Volvemos al tema de Asclepios o Esculapio. Jasón, tienes que leer la historia de los argonautas y el vellocino de oro, ¿sí? Tendrías que meterte a estudiar toda la cultura griega. Entonces, pero ve cómo aquí hasta el centauro quiropráctico era muy famoso, ¿no? Muy cotizado, tenía mucha fama, y aquí podemos ver cómo el sabio y benevolente Quirión estaba curando a un herido de la guerra, ¿ok? Esta es una escultura que existe hasta el día de hoy. Quirión es el padre de una sibila llamada Hipo, según algunas fuentes, y Cea en otras. Hipo vaticinó que su padre Quirión renunciaría a su condición divina de inmortal, y dichas profecías se cumplió cuando Heracles o Hércules, durante la batalla en contra de los centauros, accidentalmente hirió a Quirión, que estaba de parte de él, pero como las flechas estaban envenenadas con la sangre de Hidra, no había antídoto. Aunque Quirión trató de curar su herida, no le fue posible. La herida era muy dolorosa y no podía curársela, a pesar de que Quirión era un gran sanador. El problema añadido era que Quirión no podía morir a causa de su herida porque era hijo de un dios y por tanto inmortal, pero tampoco podía curarse. Quirión sufría mucho porque nadie podía sanarle la herida, y como además no podía morir, no tenía siquiera la esperanza de que algún día cesase su dolor con el descanso de la muerte. Bueno, ya saben cómo es la mitología griega, ¿no? In manu vis medendi significa en las manos está el poder de la curación. In manu vis medendi, ¿sí? Y aquí está el centauro Quirión. Ahora, quisiera hacer un paréntesis aquí. Dice in manu. Esto es una frase en latín, ya no en griego. In manu vis medendi. Medendi, curación.
De aquí viene la palabra médico, el que sana, en latín. El que te lleva al punto medio, ¿sí? Eso significa médico. Entonces, la palabra medendi en latín significa sanador. No tiene el significado o la semántica que hoy en día le damos a un médico de bata blanca, de corbata, que trabaja en un hospital, sino simplemente en la antigüedad clásica significaba un sanador, un curandero, un curador, alguien que te ayudaba a restaurar la salud. ¿Ok? Por supuesto que los médicos de hoy en día también son eso, pero medendi significa llevarte al punto medio, y hoy en día se le llama equilibrio o homeostasis, llevarte a la homeostasis. ¿Ok? In manu bis medendi, en las manos está el poder de la sanación. Aquí está el bastón de Asclepios, dios de la medicina, que deriva uno de los más conocidos emblemas de la farmacia. Farmaquía en griego significa droguería o práctica de espiritismo o práctica incluso de chamanismo o de brujería, pero se refiere siempre a algo así como que alguien está drogado. Misteriosamente se halla de algún modo vinculado al Quiro, emblema del cristianismo que ahorita vamos a ver, del mismo modo que el propio Asclepios estuvo ligado a Quirión. ¿Sí? Recuérdense lo que decía Daniel David Palmer, que todo esto procedía desde Asclepios. Entonces aquí está la vara y la serpiente enrollada. Aquí tenemos a Asclepios o Esculapio, y noten cómo aquí está la serpiente, aquí está la vara, y ese es el sanador. Por ahí leí un libro hace algunos años, leí 2 tomos de toda la medicina de los Asclepíades. Es muy interesante esa historia, redactada por historiadores europeos. Entonces, bueno, este es Asclepios, como decía Daniel David Palmer. Esta es la Ki y la Ro, la X y la R. Aunque parece P, es una R en griego, mayúscula. Entonces esto es Quiro, mano, y aquí está la serpiente enrollada. Aquí está el caduceo, ¿sí? Una arcaica variante del Quiro o crismón, X, R y la S. Crismón con la letra sigma que evoca la sierpe del báculo de Asclepios, la sierpe o la serpiente.